¿Acaso hay un problema por creer mucho? ¿Somos condenados si no lo hacemos? A veces uno necesita ser a veces se necesita saber tanto, de verdad, para ser un buen creyente y ser salvo. Esta balanza es muy importante, ¿no? A veces puede ser más de lo que tú crees. Hacer mucho sin creer o creer mucho sin hacer. Eso puede llegar a afectarnos. Si es así, pues, ¿qué puedo hacer? Así que pues, en esta ocasión quiero explicarles un tema muy sencillo y muy importante, creo yo, de por qué a veces el exceso de fe puede ser un problema, sobre todo cuando no solo es exceso de fe, sino cuando es falta de acción. Aunque en sí cuando uno no, o sea, uno puede tener exceso de fe y está bien a veces, pero las acciones tienen que ir acorde. Así que más o menos así va a ir el tema de que quiero dar, el primero de esta serie. Así que pues les invito a hacer una pequeña oración antes de iniciar y ahí vamos a disfrutar más o menos lo que les quiero platicar. Para nuestro que estás nos te agradecemos mucho porque nos da la oportunidad de estar iniciando un sábado más. Te queremos pedir que nos ayudes a poder entender pues lo que nos quieres decir en esta noche para que podamos iniciar bien el sábado, para que nos puedas ayudar a cambiar si lo necesitamos y nos puedas ayudar. Estate con nosotros y ayúdanos en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Pues así de simple. Exceso de fe, falta de acción. Esta serie la quiero hacer basado en exceso y falta. Y van a ver cómo en estas tres situaciones, el exceso y falta, una puede ser muy buena, pero otra no lo es. Y te digo, es como una pesa. Si tú pones algo muy pesado de un lado, pero el otro está muy liviano, pues uno se va más para abajo que el otro. Así que pues el inicio da a entender un poco de lo que quiero hablar, ¿no? Sobre todo dando de ejemplo a un tipo de persona que a Jesús se tuvo que enfrentar varias veces. O sea, fue en el tiempo del Nuevo Testamento, que son los fariseos, ¿no? Los fariseos eran personas que se consideraban los más altos, ¿no? Los más altos del mando, que ellos pensaban de que pues no hay nadie más grande que nosotros porque nosotros somos muy santos, somos hijos de Abraham y no sé qué más cosas decían, de que somos los escogidos por Dios, nosotros los podemos ayudar a ustedes y nosotros sabemos qué hacer cuando ustedes no saben. A veces puede pasar eso en la actualidad, lo crean o no. Pero bueno, quiero iniciar una cosa de que es que en el Sermón del Monte, un poquito más atrás de lo que tal vez Jesús se pudo enfrentar a estos fariseos, a este tipo de personas sobre todo, que es que Jesús en el Sermón del Monte englobaba todo lo que era todo, todo lo que era el reino, en el reino que él quería proponer. Es como si fuera una propuesta que él estaba haciendo a todo el mundo que lo estaba escuchando. O sea, no solo era ley, ¿eh? O sea, era ley, era relaciones y era pues lo que yo decidía, ¿no? Yo qué sé, enojo, juramentos, matrimonios, oración, ayuno, etcétera. Hizo muchas cosas, la verdad. Y me pregunto a veces que ¿por qué las personas que vivían, o sea, yo qué sé, ponte en los líderes religiosos, que es lo que yo te estaba diciendo, es porque uno a veces puede perder la esencia. Ese es un error muy feo que a veces puede pasar y sinceramente pasa en la actualidad. Porque tal vez uno puede caer en esa falacia de decir, pues por costumbre, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hago por costumbre? Si todo el mundo lo hace, pues oye, pues yo también le voy a seguir la corriente. Pero créanme, eso está equivocado. Sobre todo cuando uno piensa que, que pues lo que mis padres me enseñaron, pues es eso y ya. Cuando uno deja de ser objetivo, pues pierde todo, ¿no? O termina perdiendo. Y bueno, ese puede ser el error de pues creer mucho, pero no actuar. O sea, o tal vez sí actúas, pero ¿y qué? ¿Y eso qué? Las motivaciones es muy importante cuando queremos llevar a cabo una acción. Incluso una muy buena acción o sea, incluso una muy buena acción que parezca, pero con una mala motivación, híjoles, eso sí,
casi casi te la puede anular. Así que sí es muy importante. Sobre todo también quería enfatizar que los fariseos hacían todo lo que les había dicho Dios por medio de la ley de Moisés y por medio de todo esto. Simplemente nomás como una carga, diciendo, vamos a sufrir por la ley, vamos a hacer todo esto porque si no lo hacemos, Dios no nos va a salvar. O no van a ser santos ustedes, porque nosotros los estamos ayudando a ustedes. O sea, por ejemplo, el sábado. Ponte a pensar cómo los fariseos estaban tan estrictos respecto al sábado que literalmente te ponían una norma enorme de un montón de normativas que tenías que hacer, que no tenías que hacer. Y era como, como muchos a veces pueden pensar que es el sábado. Sinceramente yo pensaba que era así. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que en realidad el sábado no es simplemente una lista de cosas que no hay. Bueno, esto lo voy a explicar después. Quiero dedicar un video más a eso. Pero en pocas palabras no es eso. No es eso. Simplemente lo que tú tienes que hacer es dejarte liberar. No querer cosas simplemente para que tú obtengas algo al respecto, sino simplemente un día para ayudar a otros y que Jesús te ayude a ti. O bueno, eso es lo que yo les puedo resumir el sábado. Pero bueno, ocurrió una cosa muy importante, que también esto tiene mucho que ver con la motivación. Y es un ejemplo que pasó en Mateo 12, del 1 al 14, que pasó con los discípulos. Sobre todo, pues Jesús también estaba ahí, ¿no? Y también los líderes religiosos, fíjense si eran muy molestosos, que también estaban ahí. Pero bueno, se los voy a leer, pueden buscar la cita, ya se las dije, Mateo 12, 1 al 21. Pero yo la voy a leer para que ustedes pues puedan más o menos entender el concepto lógico de a dónde quiero ir, ¿verdad? Así que miren, dice así, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, como todos, aunque sea sábado, da hambre, la verdad. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer, ok. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Ya le estaba recriminando. Pero él les dijo, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí que allí había uno que tenía una mano seca. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. Mala intención ahí. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Son dos historias muy interesantes, ¿eh? Les voy a desglosar más o menos tantito. O sea, en pocas palabras, los líderes religiosos, los fariseos, estaban diciendo, oye, pues, ¿por qué hacen ese trabajo, no? De arrancar y comer, o sea, eso no se debe hacer, estás trabajando innecesariamente. Y es como, o sea, literalmente Jesús les dice, oye, que en la Biblia, en los escritos que ustedes tienen, literalmente se ve cómo hay personas que se salen de la regla común y no por eso son pecadores. Y el punto, pueden pensar, oye, pues entonces si la regla, pues, o sea, si hay excepciones, pues entonces ¿para qué está la regla, no? Es como, pues ¿para qué, verdad? Pero no, van a ver el punto. La siguiente historia es el de la mano seca.
Y aquí vamos, Jesús les da un golpetazo a todos esos fariseos. Les voy a decir por qué, porque los fariseos les convenía demasiado a rescatar en día de reposo lo que les interesaba. Por ejemplo, yo qué sé, los judíos o la cultura en ese entonces, yo qué sé, que los animales para cosechar o cultivar el terreno eran muy importantes. ¿Tú te imaginas de que uno de esos cayeran? Pues como dice Jesús, en un hoy en día de reposo, ¿tú la sacas o no? Es como, pues me conviene a mí, porque si no la saco, no, me voy a perder dinerito. Y no, 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 no. Eso nunca. Pero fíjense si los fariseos en ese tiempo, y bueno, la gente en general, creía a los enfermos, porque pues el de la mano seca, quieras o no era un enfermo, pues los veían como inferiores, ¿no? Es como, yo puedo sanar, digo, yo puedo rescatar un animal que a mí me ayuda mucho para mi sustento diario, pero un enfermo, no, hombre, ese que se lo castigó Dios, y no, hombre, eso para qué ayudarlos. Cuando literalmente Jesús mismo es el que los estaba ayudando. O sea, fíjense eso. Y literalmente, simplemente querían saber por qué Jesús hacía tantas cosas. Y les preguntó de más. O sea, los fariseos no crean que les preguntó una o dos veces. Ahí estuvieron insistiendo tanto que hasta llegaron a un punto que no sabían ellos mismos qué hacer. Y tuvieron que hacer alianzas con los enemigos. O sea, los enemigos de ellos, pero que también tenían como enemigo común a Jesús para poder echarlo encima. O sea, tanta cosa. Pero fíjense a qué punto hemos llegado de que perdemos la motivación de una acción, como es el sábado, de poder descansar, olvidarse de lo que hacemos comúnmente en la semana y pues tratar de ayudar a otros. Simplemente eso, o sea, y te digo, el punto de la historia que Jesús les quería dar, y fue el que donde les dio un golpazo muy fuerte, fue falta de compasión, fue falta de empatía, falta de misericordia. Simplemente con la gente que tenían alrededor, o sea, ni siquiera, vamos, ni siquiera Jesús les dijo, vayan a curar a los enfermos hasta allá. No, literalmente dijo, tu prójimo, el que está cerquita. O sea, ¿qué tan difícil puede ser? O sea, incluso nosotros, o sea, hay mucho que Jesús nos deja pensando, ¿no? Y es como, pues, o sea, para algo está la Biblia. Si te das cuenta, la Biblia está por esto. Jesús sabe muy bien, y por eso inspiró a los profetas, para que dijeran lo que era válido en ese tiempo, pero también ocurre hoy. Pero bueno, saben que a mí me gusta pues citar a Elena G. de White en muchas ocasiones porque nos ilustra, nos amplía lo que a veces leemos. Pero fíjense lo que dijo, lo que dice Deseo a todas las gentes en la página 244, párrafo 3. Lo voy a leer porque para mí está muy interesante. Escuchen. Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, fíjense, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la escritura con otro. Y esa es la realidad. Si te das cuenta, pues Dios no es como un autómata que lo que quiere es, yo qué sé, quiero que esta persona me obedezca sí o sí y no te va a escoger. Si te das cuenta, creo que por eso es que muchas personas no llegan a creer en Dios. Porque dices, pues yo no siento algo sobrenatural. Pero es que ese es el punto. Que tú no sientas que te sientes forzado a hacer algo. Dios existe, vamos, eso es una evidencia de sobra. Pruebas te puedo dar un montón. Yo que sé, en la naturaleza hay un montón que hasta los científicos les pueden hacer ruido, fíjate. Pero aquí la cosa es que Dios no te va a mover la mano. Simplemente Dios deja que tú te muevas con lo que Él te da. O sea, Dios se encarga de que tú tengas evidencia. Y ya de ahí, así como dijo Moisés en Deuteronomio, aquí está, bendición, maldición, escoge tú. Yo ya hice mi parte, yo te estoy mostrando
pero la realidad de decidir creer, esa sí es tuya. Y Jesús pues motiva a escoger con cautela y experimentar las verdades por nosotros mismos. Es así de simple. Simplemente Él quiere que nosotros tengamos parte en algo. Si no, pues así, para creer, no, pues qué chiste, ¿no? Dice un poquito después en la página 243.1 del mismo libro que muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Fíjense. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones, que eso es un error garrafal creer en eso, pero bueno. Y las gentes no escudriñan las escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismas la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. La predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz. Pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de la escritura. Quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina. Comprenderá las escrituras. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina. Y uff, esto es fuerte. Porque fíjate, o sea, tal vez me puedes decir, oye, pues es que eso fue del tiempo de Jesús. Pero ponte a pensar tantito que hay muchas personas que van a la iglesia, que escuchan y a veces hasta escriben, hasta subrayan cosas de que pues ellos, los pastores o los que hablan ahí, y pues uno pues anota, ¿no? A ver, está interesante, a ver, esto está muy interesante. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas a tu casa? ¿Ya hasta ahí se queda? ¿O quieres leer más? ¿Quieres conocer más cosas? ¿O solo te quedas con eso? Fíjate, yo a veces también he creído eso. Pero yo a día de hoy creo firmemente que uno también tiene que leer la Biblia por su cuenta. A día de hoy, aunque ningún pastor esté enfrente de mí, aunque a mí nadie me obligue, es que necesitamos leer la Biblia. Porque literalmente, como dice aquí la cita, que la enseñanza y la predicación de la palabra fue lo que Dios ordenó mismo. O sea, Dios solo ordenó, predica la palabra. Pero ¿cómo predico si no leo? O sea, ese es el punto. Y aquí no dice, la predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz solo a los pastores. O sea, no. Esto es general. Absolutamente todos los que sepamos de algo. Aunque eso sí, no debemos hacer conformistas. Porque a mí a veces también me ha pasado, ya cuando ya he leído la Biblia, a veces más de 3 veces, yo digo, ¿para qué la sigo leyendo? Pero me he dado cuenta de algo muy importante y es que debemos entender la verdad. Y créanme, como somos seres humanos, a veces nos podemos olvidar de cosas. Pero no eso significa que no vayamos a leer la Biblia. Eso sí, hay que entender todo por nuestro filtro de lo que escuchamos. Para empezar, nosotros no debemos ser como arcilla. Aunque ya me van a decir, pero Dios me moldea y así. Pero una cosa son las manos de Dios, otras cosas son las manos del mundo. Porque si nos dejamos moldear al todo lo que escuchamos, no, hombre, si así vamos, vamos a acabar muy mal. Y por eso la Biblia es el verdadero molde que nos debe de ayudar para pues pedir iluminación y revelación y de ahí saber cómo moldearnos. Y obviamente como no somos humanos también, no todos nosotros podemos hacerlo por nuestra cuenta. Hay que dejar que Dios haga su parte y ahora sí que como dije en el inicio, pues dejarnos moldear, ¿verdad? Así que pues hay otras citas interesantes en Santiago. Santiago me parece un libro fantástico, por cierto. Y por si quieren leerlo, pues si ahí se quieren poner un sábado, leanlo, está tremendo el libro. Tal vez hasta leí que una serie, pero por el momento quiero dar dos citas. Una que está en Santiago 1:2 al 25 y otra que está en el 2:15 al 17. Así que escuchen bien, ¿eh? Está muy de acuerdo a cómo es el balance de fe y obras, ¿eh? Así que a ver, dice así, ¿eh? La primera. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ahora probablemente me van a preguntar, entonces si no hago obras, no creo. ¿Que no ocurrió algo muy interesante cuando Jesús estaba en la cruz y había un ladrón que estaba ahí y no pudo actuar, pero Jesús le dijo que iba a ser salvo? No estoy diciendo mentiras, cabe recalcar. Eso lo pueden leer en Mateo ahí cuando Jesús estaba haciendo ya ahí crucificado y estaba experimentando un dolor horrible. Jesús, oye, pues sabía lo que era eso. Jesús estaba en un momento muy tenso, sobre todo porque estaba en juego, vamos, la humanidad en sí misma. Pero ¿a qué quiero llegar? Sí, porque dije cosas muy contrarias. Acabo de leer una cita que dice que la fe sin obras es muerta, pero alguien se salvó sin obras porque nada más creyó. ¿El punto cuál es? El punto es una muy importante, yo creo. Que todo apunta a un carácter similar al de Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Aquí viene la pregunta. Bueno, no, aquí viene la respuesta, fíjense. Jesús, creo que vamos a concordar todos, Jesús daba buenas enseñanzas teóricas. Jesús te decía, mira, esto es igual, esto se compara a esto y esto es por esto y esto es pasa por esto y si no pasa por esto. La cosa es que Jesús enseñaba mucha teoría, pero no me van a negar que Jesús también era práctico. Jesús sanó, curó, restauró. Entonces, ¿por qué no nosotros? Digo, nosotros también tenemos teoría, mucha por cierto, la Biblia tiene un montón de teoría que hacer. ¿Y por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Simplemente el método de Jesús, el método que usaba Jesús era tratar de saciar las necesidades de las personas. Y simplemente así podía meterle el evangelio. Y de ahí podía explicarles más a profundidad cómo era eso. Y ese es el punto, que muchas veces se olvidan. Es así como dice Santiago, es como si vieras a personas ahí necesitadas y tú les dices, Dios te ama, y así, pero no les das nada, o sea, es ilógico, ¿no? Puede parecer lógico, puede, pero en la práctica te puedo prometer que no es así. Y sí, como dice Jesús en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Tú no sabes de qué es un árbol hasta que llega un fruto. Y así nosotros. No sabemos muy bien cómo es nuestro árbol, porque todos se pueden llegar a parecer, pero por los frutos que salga de ahí vamos a darnos cuenta. Y bueno, un detalle que en el deseado también en la página 71.2, haciendo referencia a Jesús en sus primeros días, decía que sin embargo Jesús durante su niñez y su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que a menos que hubiese un camino definido en los principios y los propósitos de la familia humana, todos se perderían. Era esto lo que pesaba sobre su alma. Y nadie podría apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida, de ser él mismo la luz de los hombres. ¿Y cuál es la misión entonces? La misión es ser un reflejo de Jesús, así como él actúa, incluso en la actualidad. Fíjense, es algo muy simple, fácil de decirlo, pero igualmente difícil de hacer. Fíjate, no se trata de hacernos daño, y hacer que Dios tenga pena en nosotros, así, o sea, Dios no quiere nunca que nos hagamos daño. Eso es algo que también debemos entender. Pero lo que se hace Dios es fortalecernos para evitar el dolor. Fíjate, o sea, aunque tú pienses, pues yo ando sufriendo ahorita, ando teniendo escasez de esto, esto y esto. Tú lo que siempre tienes que hacer es tener fe a toda certeza y de ahí confiar plenamente. Porque como dice también la Biblia, los que siguen a Dios, todas las cosas les ayudan para bien.
de alguna u otra manera al final nos damos cuenta que todo era mejor que lo que nosotros pensábamos. Y eso es algo muy obvio. Muchas veces Dios utiliza el dolor para demostrarnos la realidad del carácter nuestro. Es una realidad. Es como los papás. A veces nos castigan, pero incluso en esos momentos nos damos cuenta de lo que hacemos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que estamos a tiempo de cambiar. Fíjate, yo soy igualmente bueno en eso. ¿Y cómo puedo concluir todo esto? ¿Con qué nos quedamos, pues? ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? El exceso de fe no es condenado. Aún, no sé si lo hice ver así en el inicio. Pero no es condenado. Pero las acciones son un resultado de una fe totalmente saludable. Dios no nos obliga a actuar, pero es como si nosotros estuviéramos comprometidos con alguien y nosotros decimos, oye, yo te quiero, te aprecio, eres muy importante, pero no es nada notable. O sea, está bien que tú lo digas, está bien, a veces las palabras tienen buen peso en un momento como ese, pero las acciones ayudan a dar fuerza a eso que tú dices. Y dice que pues si esto no ocurre, la fe debe ser observada y analizada, fíjate. Ya que todo el fin de nuestra fe es ayudar. Es simplemente ayudar. O sea, es lo que nosotros creemos, ayudar a los demás. Sobre todo en momentos cuando están más necesitados. Y llevar la esperanza al mundo que pues la necesite. Porque hay mucha gente allá afuera que le va a hacer mucha falta. Pero bueno, yo creo que de todo lo que hemos hablado podemos aprender mucho. Y fíjate, yo te lo digo también como persona. Yo sé que esto no es fácil de hacer de un momento a otro. Incluso tal vez te lleve mucho tiempo de que practiques. Pero si algo estoy seguro es que estás a tiempo para iniciar a cambiar. Así como yo también puedo proponerme. Pero pues por nuestra propia cuenta, pues ¿qué más vamos a hacer? Simplemente nosotros tenemos que también orar, pues confiar a Dios. Decir pues oye, pues yo puedo hacer mi parte, pero también ocupo ayuda divina. Así que pues yo creo que podemos ya estar concluyendo con una oración, sobre todo para pedir a Dios que nos ayude, sobre todo en estos momentos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos mucho, porque nos das la Biblia incluso todavía hoy en día para poder abrirla y leerla, para poder comprender estos profundos mensajes y estas profundas enseñanzas que tú nos dejas. Somos muy conscientes que esto no es fácil, sabemos que es muy fácil creer y no actuar. Pero por favor ayúdanos. Ayúdanos a que podamos tener un buen balance, que todo lo que digamos de alguna u otra manera tenga un peso en nuestra práctica. Como ya te dijimos, esto no es muy fácil, esto no es fácil. Pero si algo podemos hacer es pedirte a ti que nos puedas ayudar para que pues de una manera u otra pues podamos siempre velar por el bien del otro más que por el bien nuestro. No pensar en que vamos a ganar algo por lo que nos han dado, o por lo que somos, o por lo que tenemos, sino por lo que podemos llegar a dar. Ayúdanos a que cada palabra que demos de esperanza sea también un acto de bondad que hagamos a los demás. Ayúdanos y cuídanos en este inicio de sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ver el primer episodio. Espero que pues puedan apoyar los siguientes otros 2 episodios. Que incluso les voy a adelantar. ¿Por qué no? Les voy a adelantar los nombres, aunque tal vez ustedes ya los vieron. Pero fíjense, esta serie está pensada, ya se les dije, en excesos. Pero, fíjense. Ya vieron el de ahorita, el de exceso de fe, falta de acción. Mañana en la mañana, sábado de mañana, van a ver el de exceso de razón y falta de fe. Lo que teníamos exceso ahorita, pero van a ver cómo mañana también puede faltar cuando tenemos exceso de razón. Y el sábado de noche ya de cierre tenemos exceso de emociones, falta de razón. Y fíjense que estos temas yo sí siento que son muy importantes. Así que por favor ayúdenme a compartir estos videos, por favor se los pido. No por mí, sino porque es algo valioso, yo creo que es muy importante. Así que pues yo creo que la gente puede salir más beneficiosa que si no. Así que pues les agradezco mucho por el apoyo y pues nos veremos mañana en la mañana si Dios quiere. Nos vemos. Feliz